Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a trabajar los estimadores y una pequeña introducción a la inferencia estadística. Nuestro tema particular va a ser distribuciones muestrales para la media. Por aquí les dejo los temas que vamos a estar revisando, los cuales ya saben que pueden encontrar en los programas de estudio del CCH y en cualquier momento pues, pueden estarlos revisando pues, para saber de qué se trata, en qué parte del programa es en la que nos encontramos. Para comenzar a hablar de las distribuciones muestrales y en particular de la distribución muestral para la media, debemos comenzar por definir qué vamos a entender por una muestra. Entonces, una muestra nosotros la vamos a poder encontrar o definir de manera intuitiva como, primero, hablando de la población, en donde la población va a ser el conjunto total de los elementos que vamos a analizar. Nosotros usualmente queremos sacar algún resultado, alguna inferencia acerca de toda una población, pero resulta impráctico trabajar con toda la población porque a veces suelen ser muy grandes. Entonces nosotros hacemos una selección de algunos elementos de esta población y esa selección de elementos lo solemos llamar como muestra, ¿no? Intuitivamente es lo que entendemos. Una muestra es un subconjunto de la población. Pero si nosotros lo queremos ver desde un punto de vista un poco más formal, si nosotros tenemos que y es una variable aleatoria, vamos a decir que una muestra extraída de y va a ser un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, esa sería una muestra de tamaño n variables aleatorias que son independientes entre ellas y que todas tienen la misma distribución de probabilidad. Cuando nosotros hablamos de una muestra, recordemos entonces que tenemos que son n variables aleatorias que tienen la misma distribución de probabilidad. Si nosotros hacemos una función que incluya estas variables aleatorias de una muestra y aparte usamos algunas constantes conocidas, pues vamos a estar generando algo a lo que vamos a conocer como estadístico. Un estadístico es cualquier función de las variables aleatorias conocidas y constantes conocidas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra de tamaño n, es decir, una variable aleatoria y1, otra y2, otra y3, así hasta llegar a yn. De tal manera que esta muestra se obtiene de una población y, una distribución y, vamos a decir que la media muestral, es decir, y barra, se va a definir como y1 más y2 más y3 más, así hasta que lleguen hasta yn, dividido sobre yn. Esta definición que nosotros tenemos es equivalente a la media que nosotros trabajamos en estadística 1. Bueno, resulta que esa media muestral también es un estadístico porque es una función que depende de los valores de las variables, de nuestras variables aleatorias que son nuestra muestra de tamaño n. En la parte de la expresión en la derecha, ustedes pueden ver que tenemos aquí el símbolo sigma, que dice que desde i igual a 1 hasta n, vamos a hacer la suma de todos los y's. Esto significa que es y1 más y2 más y3 hasta n. Es decir, partimos desde y, que es igual a 1, hasta i igual a n. Entonces, esto que tenemos en el numerador es lo del numerador que tenemos aquí. Si lo dividimos entre n, entonces estamos teniendo la media muestral o que también lo conocemos como promedio. Resulta que la media muestral, aparte de que es un estadístico, también es una variable aleatoria. Por lo tanto, nosotros debemos de ser capaces de encontrar tanto su media como su varianza y su desviación estándar. Veamos, si nosotros tenemos una muestra de tamaño n, es decir, y1, y2, y3 hasta yn, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, entonces esta muestra que se extrae de una población y va a tener una media muestral y barra que nosotros ya definimos. Y esa media muestral también es una variable aleatoria como les había comentado y su media, es decir, la media de la media muestral va a ser igual a la media de la población original. La varianza de y barra, es decir, la varianza de la media muestral, va a ser igual a la varianza de su población original dividida sobre n. Y la desviación estándar de la y barra, es decir, de la media muestral, va a ser igual a la desviación estándar de su población original dividida sobre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tiramos un dado legal una sola ocasión y definimos como y, la variable aleatoria, la cara que cae hacia arriba. Si queremos obtener la media y la varianza para y, en este caso va a ser demasiado sencillo porque nosotros estamos haciendo el lanzamiento n igual a una sola vez. Entonces, con las herramientas que ya hemos visto anteriormente, podemos darnos cuenta que los valores de la variable aleatoria serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son las posibles caras que pueden caer hacia arriba cuando tiramos un dado y la probabilidad de cada uno de estos casos sería un sexto.
suponiendo esto que es un dado legal, como nos dice el enunciado. Para determinar la media, entonces, tendríamos que multiplicar cada valor de y por su respectiva probabilidad. 1 por un sexto, 2 por un sexto, 3 por un sexto, y obtenemos esta columna. A la hora de sumar todos estos resultados, la suma de ellos nos da la media de esta variable aleatoria y. Para obtener la varianza, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado cada uno de los valores de y el resultado multiplicarlo por la probabilidad. Y después le restamos la media al cuadrado. Recuerden que por ahí tenemos una formulita para realizar este cálculo. Entonces, para obtener esta columna, lo que tendríamos que hacer sería 1 al cuadrado es 1. Por un sexto. 2 al cuadrado es 4. Por un sexto, 4 sextos. 3 al cuadrado, 9. Por un sexto, 9 sextos. 4 al cuadrado, 16. Por un sexto, 16 sextos. Y así hacemos con los demás. Entonces, de aquí vemos que la media vendría siendo 21 sextos, como les había comentado, que lo podemos simplificar como 7 medios. Y esto sería equivalente a 3.5. Por otra parte, la varianza sería, a todos estos valores que tenemos aquí debemos de sumarlos y nos da 91 sextos. A eso debemos de restarle la media al cuadrado. Aquí la media le puse 7 medios para tenerlo en fracción. Entonces le voy a restar 7 medios al cuadrado. Entonces esto nos va a dar 91 sobre 6, 91 sextos menos 49 cuartos. Este 7 medios al elevarlo al cuadrado nos da 49 cuartos. Por lo tanto, si quiero sumar estas dos cantidades, estas dos fracciones, deben de estar en el mismo denominador. Por eso las convierto a doceavos. Estos 91 sextos los convierto a 182 doceavos. Y estos 49 cuartos los convierto a doceavos. En este primer caso aquí multipliqué por 2 y aquí multiplico por 3. Entonces nos queda 182 doceavos menos 147 doceavos. Estas fracciones son equivalentes a las que teníamos, pero ya tienen el mismo denominador. Las restamos y nos da 35 doceavos. Entonces, este es el valor de la varianza. La varianza es 35 doceavos. Si quisiera la desviación estándar, solamente es sacarle la raíz cuadrada a este resultado. Modifiquemos este problema para darle un poquito más de contexto respecto a la distribución muestral de la media que nosotros acabamos de ver. Supongamos que ahora, en lugar de tirar un solo dado, tiramos 3 dados legales una ocasión. Y queremos obtener el promedio, es decir, y barra de las caras superiores que tiene cada uno de esos dados. La pregunta sería, ¿cuál va a ser la media y la varianza de y barra? Es decir, ¿cuál es la media y la varianza del promedio de las caras superiores? Para hacer eso, nosotros podríamos empezar a pensar de alguna manera en cuáles son todos los resultados posibles. Es decir, podría caer 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, así hasta que lleguemos hasta 6, 6, 6. Son 216 formas distintas que podemos obtener. Eso es muchísimo trabajo lo que tendríamos que estar realizando y eso no sería algo práctico. Entonces nosotros podemos emplear los resultados que ya obtuvimos anteriormente, que ya les había mostrado, para obtener la media y la varianza de y barra sin necesidad de obtener todo el espacio muestral. Nosotros podemos recordar que si nosotros lanzamos el dado solamente una vez, nosotros podríamos o habíamos visto que la media era 7 medios y la desviación estándar para un solo lanzamiento del dado era de 35 doceavos. Eso lo vimos en el problema anterior. Bueno, ahora si tiramos 3 dados, estaríamos obteniendo una media de tamaño n igual a 3, en donde la población de donde está saliendo esta muestra tiene estos valores de media y de varianza que ya les mencioné, 7 medios y 35 doceavos. Entonces, la media muestral, es decir, y barra, es una variable aleatoria con los siguientes valores. La media de y barra, es decir, la media de la media muestral, va a ser igual a la media de nuestra población. Y como nuestra población originalmente para un solo dado nosotros habíamos visto que era 7 medios, entonces aquí vamos a tener que vale 7 medios. Ahora, la varianza de la y barra, de nuestra media muestral, según lo que habíamos visto, era la varianza de nuestra población original dividido sobre n. Es decir, 35 doceavos, que era la varianza de y cuando era solamente un dado, dividido sobre n, que es 3, porque aquí estamos lanzando 3 dados. Pero este 3 lo podemos poner como 3 entre 1 para aplicar la regla del sándwich y multiplicamos 1 por 35, que son los extremos, y van en el numerador.
35. 12 por 3, que son los intermedios, iban en el denominador. 12 por 3 son 36. Por lo tanto, la varianza de y barra, es decir, de nuestra media muestral, es 35/36. Si quisiéramos sacar la desviación estándar, pues habría que sacarle la raíz cuadrada a este 35/36. Veamos ahora el teorema del límite central. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? Si nosotros tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, es decir, y1, y2, y3 hasta yn, en donde estas son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, como ya lo habíamos definido, y que están obtenidas a partir de una población y con una media mu de y una varianza sigma cuadrada de y, entonces la distribución de probabilidad de la media muestral y barra va a ser normal, pero tiene que cumplirse alguna de las dos siguientes condiciones. Que la población original de donde estamos extrayendo nuestra muestra sea normal. Si nuestra población original es normal, la muestra va a tener una distribución normal. Entonces y barra va a tener una distribución normal. Ahora, nuestra población original no sabemos cómo se distribuye, entonces debemos de asegurarnos de tener una muestra de tamaño suficientemente grande. ¿Qué entendemos con suficientemente grande? Bueno, sería con que n sea mayor o igual que 30. Si nosotros tenemos que nuestra muestra tiene un tamaño de 30 o más, pues podríamos garantizar que y barra entonces va a tener una aproximación normal bastante decente. Entre más grande sea el valor de n, pues una mejor aproximación hacia la normal se va a tener. Quizá con un ejemplo o con varios, vamos a poder ser capaces de entender con un poco más de claridad el teorema del límite central. Veamos el primero de ellos. Nos dice que hay una máquina embotelladora que está regulada para descargar en promedio mu onzas por botella. No nos dice cuál es el valor de este promedio mu, pero nos dan el símbolo. Se ha observado que la cantidad de líquido dosificado, en este caso Y, está normalmente distribuido con una varianza, con una desviación estándar de 1 onza. Nos dice que si seleccionamos una muestra de 9 botellas y medimos la cantidad de líquido que tiene cada una de ellas, nos pide determine la probabilidad de que la media muestral, es decir, Y barra, se encuentre a no más de 0.3 onzas de la verdadera media mu de Y, que es el valor del ajuste que tiene la máquina. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En principio sería identificar cuáles son los datos valiosos que nos están dando. Nos dicen que la media es mu onzas, pero no nos están diciendo cuánto vale, solamente nos dan el símbolo. Nos están diciendo que la desviación estándar es de 1 onza, la desviación estándar de nuestra población, y que el tamaño de nuestra muestra es de 9 botellas. Finalmente, lo que nos están preguntando es encontrar la probabilidad de que la media muestral se encuentre a no más de 0.3 onzas de la verdadera media mu de Y. Mu Y. Entonces, bueno, aquí tendríamos que darnos cuenta en este caso que Y barra debe de tener una distribución normal. ¿Por qué razón? Bueno, porque la cantidad de líquido dosificada Y está distribuida normalmente. Si Y está distribuida normalmente, entonces Y barra, es decir, el promedio de una muestra sacada de Y, va a tener también una distribución normal. Y la media va a ser igual a la media de la población. La media no cambia. La que sí cambia un poco es la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar de Y barra es igual a la desviación estándar de Y dividida sobre la raíz del tamaño de la muestra, es decir, sobre la raíz de n. En nuestro caso particular, nuestra desviación estándar de la población vale 1.0 y nuestro tamaño muestral es de 9. Son 9 botellas las que estamos seleccionando. Por lo tanto, aquí vamos a tener 1 sobre la raíz de 9, que simplificando la raíz de 9 nos da 3, y entonces tendríamos que la desviación estándar de Y barra debe de ser 1/3. Ahora, lo que nos están preguntando es encontrar que la diferencia entre la media muestral y la media poblacional no sea más de 0.3 onzas. Es decir, que estos dos valores, Y barra menos la media de Y, estén entre menos 0.3 y 0.3. Este 0.3 sería si es que el Y barra fuera mayor que mu de Y. Y este menos 0.3 sería en el caso de que mu Y sea más grande que Y barra. Pero en cualquier caso tienen que estar entre menos 0.3 y 0.3 para que la diferencia entre ellas sea menor que 0.3. Obviamente lo que tenemos que calcular en este caso es la probabilidad.
Bueno, esto está casi en la forma estándar de la distribución normal. Recuerden que y barra tiene distribución normal. Como le estamos restando su media, recuerden que su media es mu de y, entonces únicamente nos hace falta dividir sobre la desviación estándar para terminar aquí estandarizando esta expresión. Entonces, si aquí dividimos sobre la desviación estándar de y barra, es decir, sobre sigma de y sobre la raíz de n, obviamente de los dos lados que tenemos aquí, deberíamos de dividir aquí sobre la desviación estándar sobre la raíz de n. En este caso, la desviación estándar es 1 sobre la raíz de 9, que es 3. Entonces, dividimos sobre un tercio aquí y sobre un tercio aquí de este otro lado. Si hacemos los cálculos necesarios, nos vamos a dar cuenta de que aquí nos va a dar menos 0.9, aquí 0.9, y esto que tenemos en medio se convierte en z. Entonces queremos calcular la probabilidad de que z esté entre menos 0.9 negativo y 0.9 positivo. Esto lo pueden hacer con, ya sea con sus tablitas, con el dibujito, esto ya lo vimos la semana anterior, y resulta el cálculo algo bastante sencillito, nada más tendríamos que obtener 1 menos 2 veces la probabilidad de que z sea más grande que 0.9. Si esto lo buscan en la tabla, sería 1 menos 2 veces, y la probabilidad de que z sea mayor que 0.9 buscándolo en la tabla nos da 0.1841. Hacemos esta operación y nos dice que es 0.6318. Entonces, la probabilidad de que la media muestral esté a no más de 0.3 onzas de la verdadera media es del 63% en este problema. Veamos ahora un ejemplo relacionado con el anterior. Supongamos que en este ejemplo anterior, ahora no conocemos el tamaño de la muestra, es decir, desconocemos el valor de n. Lo que nos preguntan es, ¿cuántas observaciones deben de ser incluidas en la muestra? Es decir, ¿de qué tamaño debe de ser n? Si deseamos que y barra, es decir, la media muestral, se encuentre a no más de 0.3 onzas de la media poblacional, es decir, de mu de y. Y esto debe estar con una probabilidad de 0.95. Entonces, ¿cuántas observaciones requerimos? Aquí, si seleccionamos los datos importantes del problema, estaría la distancia a la que deben estar tanto la media muestral de la media poblacional. Esto es 0.3 onzas. Y lo que nos están diciendo es que esa distancia debe de ser de 0.3 onzas con una probabilidad de 0.95. Bueno, en este problema, y barra sigue siendo una variable aleatoria con una distribución normal. La media sigue siendo mu de y, pero en este caso no conocemos el valor de n. Es decir, desconocemos el tamaño de la muestra. Por lo cual, la desviación estándar de este problema va a ser sigma de y, que es igual a la desviación estándar de nuestra población, que es 1, sobre la raíz de n. Pero n no lo conocemos. Entonces, por eso nos queda 1 sobre la raíz de n. El valor del tamaño de la muestra es desconocido para nosotros. Lo que nos dice el problema es que y barra tiene que estar cercano a la media poblacional, es decir, y barra menos mu, debe de estar dentro del intervalo que va desde menos 0.3 onzas hasta 0.3 onzas. Y nosotros queremos calcular esta probabilidad de tal manera que la probabilidad que nos dé debe de ser de 0.95. Este problema se parece todavía mucho a lo que vimos en el ejercicio anterior, pero a la hora de estandarizar, observen, aquí le estamos dividiendo sobre la desviación estándar de nuestra y barra. Recuerden, y barra tiene esta desviación estándar que es sigma de y sobre la raíz de n. Y a la hora de ponerle los valores del lado izquierdo y del lado derecho en el intervalo, aquí va a ser 1 sobre la raíz de n y aquí también 1 sobre la raíz de n a la hora de dividir. Pero aquí no le estamos poniendo el valor de n, porque ese n es desconocido. Bueno, si esto nosotros de alguna manera simplificamos esto, lo que tenemos en medio va a ser z. Lo que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho es el mismo valor, nada más que de manera simétrica, uno negativo y el otro positivo. Si hacemos aquí con la regla del sándwich, esto nos va a quedar 0.3 por la raíz de n, negativo aquí. Y aquí 0.3 por la raíz de n, positivo en este caso. Ahora, nosotros podemos encontrar los valores que deben de ir del lado izquierdo y del lado derecho de z para que la probabilidad de que z caiga en ese intervalo sea de 0.95. Aquí hacemos una búsqueda inversa. Buscamos en nuestra tabla la probabilidad de 0.95 y encontramos estos valores que serían equivalentes a los z0 que nosotros vimos en la tarea pasada.
Entonces, estos Z0 serían menos 1.96 y 1.96. Es decir, la probabilidad de que Z esté entre menos 1.96 y 1.96 es de 0.95. Pero nosotros vemos aquí que 1.96 debería de ser igual a 0.3 por la raíz de n. De aquí nosotros debemos de despejar el valor de n. Entonces, el 0.3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y la raíz cuadrada que tengo aquí la paso del otro lado con la operación contraria elevando al cuadrado. Entonces, n va a ser igual a 1.96 sobre 0.3 y todo esto al cuadrado. Al realizar estas operaciones, nos da que el valor de n es 42.68. Quiere decir esto que nuestra muestra tiene que ser por lo menos de 42.68. Para que esto sea un número entero y se garantice la probabilidad que nosotros tenemos aquí, pues tomamos el entero superior, ¿no? No tomo 42, tomo 43, el que le sigue. ¿Por qué? Porque esto es más de 42. Entonces, si tomo una muestra de tamaño 43 o más, entonces la probabilidad de que Y barra esté a no más de 0.3 onzas de la verdadera media, entonces va a ser ahí con una probabilidad de 0.95, como nos estaba indicando el problema. Entonces aquí ya encontramos el valor de n, que era lo que estábamos buscando en este ejercicio. Veamos ahora otro problema, pero ahora en el cual se aplica la segunda condición del teorema del límite central. El problema nos dice que las calificaciones de exámenes para ciertos estudiantes de preparatoria, es decir, de algún CCH, tiene una media de 60 y una varianza de 64. Si elegimos una muestra de 100 estudiantes de esta escuela, la cual tuvo una media de 58, se nos pregunta, ¿hay evidencia para sugerir que el nivel de conocimientos de esta muestra es inferior al de toda la escuela? Se nos sugiere aquí, calcule la probabilidad de que la media muestral sea cuando mucho 58 en una muestra de tamaño 100. Bueno, este enunciado pareciera un poquito enredoso, pero si vamos determinando, vamos identificando los elementos que nos proporcionan, no es tan complicado. Nos dicen que la media del examen, es decir, la media poblacional, es de 60. Las calificaciones en promedio son 60. Y la varianza de las calificaciones en este examen es de 64. Nosotros seleccionamos una muestra de tamaño 100 estudiantes, los cuales tuvieron una calificación promedio, es decir, un Y barra de 58. Lo que nos preguntan es, bueno, si es que esto nos da evidencia para decir que este grupo de 100 personas, pues tiene un nivel inferior de conocimientos que el resto de la población. Bueno, la sugerencia nos dice, calcule la probabilidad de que la media muestral sea menos que 58. Es decir, lo más que puede valer es 58. Máximo 58. Aquí vamos a ver que Y barra es normal. Pero ¿por qué podemos garantizar que Y barra es normal? En el ejemplo anterior nosotros dijimos que Y barra era normal porque la población de la cual provenía era normal. Pero en este problema no se está diciendo esto. Aquí en todo el enunciado no hay ningún lugar en donde nos afirmen que las calificaciones se están distribuyendo de manera normal. Entonces, ¿por qué puedo afirmar que Y barra es normal? Bueno, de acuerdo a la segunda característica, la segunda condición que nos da el teorema del límite central, nos dice Y barra va a ser normal si el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Y entendíamos por suficientemente grande que n fuera mayor o igual que 30. En este caso, como el tamaño de nuestra muestra es de 100, por eso nosotros podemos asumir que Y barra va a tener una distribución normal. Y entonces, la media de Y barra va a ser la media de tu población, que es 60. Y la desviación estándar de Y barra va a ser la desviación estándar de la población dividido sobre la raíz de n, es decir, sobre la raíz del tamaño de la muestra. Aquí la desviación estándar de nuestra población es 64 y lo vamos a dividir sobre la raíz de 100, porque n, es decir, nuestra muestra es de 100 personas, de 100 estudiantes. Entonces va a ser 64 sobre la raíz de 100, que sería 64 sobre 10. Entonces ya tenemos la media y la desviación estándar para Y barra en este caso. Lo que se nos está sugiriendo es encontrar la probabilidad de que Y sea más pequeño que 58. Encontrar la probabilidad de que Y sea menor que 58 es equivalente a estandarizar esta parte. A la Y barra le tenemos que restar su media, que su media vendría siendo la media de Y. Entonces, a la media muestral le resto la media poblacional, porque es la media también de la media muestral,
de acuerdo a lo que nosotros ya vimos anteriormente, y lo divido sobre la desviación estándar de la media muestral, que vendría siendo la media poblacional sobre la raíz de n. Ahora, si sustituyo los valores del lado derecho, entonces al 58 le voy a restar la media poblacional, que es de 60, y lo divido sobre la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n, que en este caso es 64 sobre 10. Ya hicimos el cálculo. Simplificamos esto. La parte de la izquierda que tenemos aquí, esto va a ser z. Entonces, esto es la probabilidad de que z sea menor o igual que, al hacer estos cálculos, nos da menos 2.5. 58 menos 60 sobre 64 décimos es menos 2.5. Si ustedes encuentran esa probabilidad de que z sea menor que menos 2.5, eso sería equivalente a la probabilidad de que z sea mayor que 2.5. Recuerden que aquí se usa la simetría y nos da una probabilidad de 0.0062. Es decir, ni del 1%. Es menos del 1% la probabilidad de que al seleccionar una muestra de 100 estudiantes tenga menos de 58 de calificación. Entonces, ¿qué podríamos decir? Nuestra conclusión sería la siguiente. Encontrar una muestra que tenga una media muestral menor que 58 es bastante improbable. De hecho, su probabilidad es de 0.0062, una probabilidad demasiado baja. Por lo tanto, sí podríamos pensar en que esta muestra tiene un nivel inferior de conocimientos con respecto a toda la población. Con estos elementos teóricos, me parece que ya es suficiente como para que puedan resolver los ejercicios de esta semana y empezar a introducirse un poquito en las distribuciones muestrales. En este caso, pues estamos trabajándolo con la media y la siguiente semana lo vamos a estar trabajando con la proporción. No se espanten con los ejercicios, váyanlos trabajando. En la sesión de dudas vamos a resolver todas las dudas que se les presenten. Nada más es cosa de que le pierdan un poquito el miedo a este tipo de problemas. ¿Sale? Nos vemos pronto.